Bueno, vamos a hablar de un aparato nuevo, que si bien tiene alguna relación con lo que vimos, plantea... Salud. Lindo en un concierto de violín que te aparezca uno que te estornude así. Ni con inteligencia artificial lo sacas eso. No, sí. Sí, pero más o menos. Ya hice unas pruebas, se lo saca, pero se nota que había algo ahí. Bueno, había descubierto eso. Vamos a aprender un aparato nuevo, un dispositivo nuevo que se llama Sampler. Y dentro de Ableton, con la ventaja de que, como sabemos, todo es simple, todo es fácil de aprender, todo es en una interfaz con tinte minimalista, como es este, que no tiene mucho más que lo que están viendo acá. Hay solamente una pestaña con algunos controles más, pero bueno, me parece que es ideal porque a partir de acá obviamente hay posibilidad de evolucionar hacia... Bueno, de hecho hay uno que se llama Sampler, que tiene alguna cosa más, y más adelante, como siempre les digo, están los VST. Hay uno que quizás conocen que es muy famoso, que se llama Kontakt, de Native Instruments. Bueno, se usa mucho para música de películas, ¿no? ¿Es otro sampler o qué? Es un sampler muy potente, ¿sí? Es el más usado en el mundo en general. En realidad el Kontakt es aparte del sampler, es multi-instrumento también. Tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que, como todo lo de Native es muy complejo, no es bueno para empezar porque uno queda apabullado con tantos parámetros, ventanas. Este es muy minimalista, es muy simple y a la vez muy potente, ¿sí? ¿Pero qué es un sampler? A ver, vamos a tratar de poner un poco de luz sobre este tema, que hay algunas, a veces veo que hay gente que está un poco confundida. ¿Saben qué es un sampler? De hecho, la palabra sampler, ¿qué significa? Simple. No, simple es el muestra. Pero de hecho esto es un sampler, ¿no? O sea, categoría sampler. Es muestra. Sample es muestra. Y en inglés cuando tenés ER... Es plural. No, perdón, es lo que lo hace, es como adjudicar. El que hace eso, claro, ¿no? Entonces básicamente el sampler es el instrumento que manipula muestras, ¿no? Sample, muestra. ¿Y qué es una muestra? ¿Una copia? ¿Una especie de copia? No, en este mundo no significaría copia. Un fragmento de audio. Claro. Bueno, cada palabra está muy bien, hay que ubicarla en su campo, y en el mundo del audio, un sample o una muestra es básicamente, claro, un fragmento de audio exterior, ¿sí? Y ahí ya cambia el paradigma con lo que era el sintetizador, donde todo se generaba internamente, ¿no? Pero al final, bueno, nada. ¿Qué? No, Sí. no. ¿Qué? Que al final es como una especie de copia. Vos decís copia porque toma algo de la realidad, que es una copia de lo que existe, claro. Una copia sonora. Sí, tiene. De hecho, el sampler tiene toda la cuestión polémica de robar cosas de artistas, ¿no? Pero sí, es verdad, tiene pero bueno, no sería precisamente copia, ¿no? Porque de hecho vos con el sampler podés llevarlo a otros terrenos. Pero sí, es una muestra, ¿no? Como algo que identifica otro elemento del cual vos tomás quizá un pedacito, ¿no? Como, qué sé yo. Yo acá podría tomar una muestra de la lluvia, una muestra de un perro, una muestra de un auto, Entonces, yo capturo esa huella sonora y la traslado a la computadora, y bueno, ahí puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Digamos que el sampler tiene varios usos tradicionales a partir de su aparición. Quizá el que ustedes más conocen es emular instrumentos acústicos, ¿no? Porque yo acá podría tener, por ejemplo, sampleado, es una palabra, ¿no? un Spanglish, ¿no? Es samplear, vieron que siempre se hace eso. Sí. Habría que decir muestrear, en verdad, ¿no? Pero bueno, en el mundo de la música se dice samplear y ya sabemos de qué hablamos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, acá sampleado un piano Steinway, ¿no? Y tener un piano por teclado MIDI que suene nunca va a ser lo mismo, pero que suene parecido a un Steinway. Ese uso quizás ya ustedes lo vienen aprovechando, ¿no? Y cualquier instrumento, de hecho eso se llaman las librerías, y por ejemplo el Ableton tiene algunas librerías bastante decentes por ejemplo, tiene un gran piano, que es un piano sampleado, y que, bueno, y ahí hubo toda una polémica cuando aparece el sampler, ¿no? Al igual que cuando apareció la batería electrónica. ¿Cuál fue la polémica? El sampler le va a robar el trabajo a los músicos, no va a haber más pianistas, no va a haber más bateristas por la batería electrónica. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Sigue habiendo, la gente sigue yendo a ver gente que toca el piano, bateristas físicos. En realidad es una herramienta, ¿no? Bueno, ¿sabe por qué le digo eso? Porque hoy en día está la misma discusión con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una herramienta, pero no va. Es una herramienta. Y de hecho existen baterías acústicas y bateristas acústicos y baterías electrónicas.
Y pueden de hecho convivir. ¿Cuántos bateristas tocan con clic y meten ahí? ¿Cuántas baterías primero se graban de manera acústica y después se samplean encima? Sí. El tema es, pero por eso a ustedes lo que les conviene, lo ideal para ustedes es que dominen los dos mundos, ¿no? El acústico, el electrónico, y que según el caso usen uno u otro, ¿no? Pero nadie le robó el trabajo a nadie. Los bateristas inteligentes en general lo que hicieron fue aprender, y muchos bateristas que yo conozco, aparte de tocar batería, también usan pads en vivo, samplean, porque también con un sampler uno puede hacer cosas que con una batería no puede hacer, ¿no? Yo puedo armar una batería con sonidos de un perro, por ejemplo, ¿sí? O con cualquier ruido que se me ocurra, una puerta de un auto, un baúl. La batería electrónica. Entonces esto expande el mundo de la batería tradicional, que está buenísima, pero digo, no se restan entre sí, se potencian, ¿no? O sea, la batería electrónica, aparte, para uno que estudia, o sea, para el estudio es muy importante, está muy buena. Ni que hablar, aparte, porque es como práctico. Claro. Y no molestas a nadie. Bueno, en cambio, también, para el trabajo, por ejemplo, yo ahora justo estoy. Mi profe de bata es sesionista. Ajá. Y estamos produciendo unas baterías para un chico que es de Colombia, imagínate, o sea, Mirá, nada que ver. Claro. Y se maquetean todas las baterías en la batería electrónica, todo MIDI. Por y eso, se usa un plugin y listo. Hoy en día tienen que saber MIDI y todas esas cosas, ¿no? Sí. De programar un piano roll. Pero está bueno porque es como que ya tenés la maqueta y después se tira al estudio y chao, listo, grabar. Y está perfecto, pero por eso, hoy en día... Como que no necesitas ir a un estudio para maquetear una batería. Por supuesto, es muy práctico, ¿sí? Y después, bueno, el tema de los sonidos orquestales, bueno, hay que ser más polémico, ¿no? De hecho, yo les puedo asegurar que tengo bandas sonoras de películas que yo averigüé, ¿no? Si estaban hechas con máquina o con músicos, y a veces están hechas con Kontakt, con una iglesia, y no se dan cuenta. Realmente, también hay que saber tocar bien el MIDI, manipularlo para que suene creíble, por ejemplo. Igual, si uno tiene el oído muy afinado, se da cuenta si un violín está sampleado o es un violinista tocando, pues hay ciertos gestos de articulación que son imposibles de samplear, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se hace mucho, y además, a veces ustedes quizás tienen que hacer, no sé, una música, una película, y lo que les pagan no les alcanza para contratar un cuarteto de cuerdas. Entonces digo, no hay que sentir culpa por usar un sampler, ¿no? Porque una vez parece que se tiene que justificar que le sacó el trabajo a un violinista. Bueno, qué sé yo, si les pagan lo que le pagan a Hans Zimmer, calculo que sí van a tener su propia orquesta. Pero mismo Hans Zimmer, yo escuché en un reportaje que él decía que a veces, como le encargan muchas bandas sonoras y no tiene tiempo, componen el avión con el Kontakt, ¿sí? Pero no porque le quiera sacar el trabajo a nadie, sino porque realmente no tiene el tiempo físico. Y eso es lo que recién decías, el tiempo, que vos a veces estás, no sé, en un café unos minutos y te componés el primer movimiento de un cuarteto con MIDI, y suena bastante decente, ¿sí? Con violines ampliados, violas ampliadas, bueno. Hay que tener las dos posibilidades. Además, repito lo de antes, yo prefiero ir a ver en vivo un cuarteto de cuerdas y no alguien ahí en una computadora. Digo, no va a perderse eso, no hay que tener miedo, no va a dejar de existir los conciertos, ¿no? Es lo mismo en la Quinta Sinfonía de Beethoven con una orquesta que en un video o con un sampler. Y no es lo mismo, ¿no? Ver ahí enfrente, ¿no? el violonchelo, todas esas cosas no van a perderse. Entonces, digo esto por las polémicas que hay con estos aparatos, ¿no? De todos modos, yo lo voy a enfocar, porque eso no hay mucho que explicar, ¿no? Digo, en librería ustedes consiguen la cargan y listo. Ya está, la usan tradicionalmente. A mí lo que me interesa más del sampler para ustedes es el diseño sonoro a partir de todo lo que permite experimentar este aparato, ¿no? Porque se habrán dado cuenta que ¿qué desapareció acá respecto al FM o al subtractivo? Hay algo que no está más acá. Los osciladores. No hay oscilador, muy bien. Lo que antes era oscilador ahora es una onda externa. Y eso también me da más libertad porque digo, no estoy limitado, ni siquiera el FM es infinita. Pero acá, por ejemplo, si ustedes cargan, como decía, el perro de la esquina, no lo tiene nadie más que ustedes en el mundo. Y yo con ese perro, aparte de hacer el ladrido, podría hacer una batería que haga guau, 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 ¿no? Digo, claro. Tenés que hacer algo con eso, ¿no? Bueno, ahora para el ejercicio sampler, ahí te podés autosamplear. Pero aparte de eso, ¿no? De armarme algo con sonidos de animales, por ejemplo, y armar un ritmo de batería, quizás eso es algo que ya se hizo bastante. Ya, si lo usamos más experimentalmente y nos metemos un poquito más en la esencia del sampler, van a ver que podemos hacer hasta que parezca un oscilador, ¿sí? Digo, porque yo esto puedo reproducir en loop una onda tan chiquitita que entre en el rango audible. Un pedacito de ese perro, por ejemplo, que ocupe un 400avo de segundo.
Y si ocupa un 400avo de segundo, ¿cuál va a ser su frecuencia? Matemática elemental. Si dura 1 sobre 400 segundos, un pedacito del perro, ¿qué frecuencia tiene? 400. Ah, ok. Y si la frecuencia se mide en segundos. O sea que en un segundo entra 400 veces el pedacito del perro que yo corté. Y ahí ya tengo una especie de oscilador. Y un oscilador que no tiene nadie en el mundo, porque ese perro es único, ¿entienden? O sea que eso también lo vamos a ver, que casi se puso como un sintetizador. Algunos dirán quizás, ¿y por qué no uso pistas de audio? Porque, ¿cuál es la ventaja del sampler? Bueno, eso se lo voy a explicar y van a ver que es muy clarito. Que lo puede modificar. Podés modificar, bueno, el audio también en Ableton, la mayoría de los DAW es muy manipulable, pero acá tengo varias ventajas que está bueno que las entiendan, que quizá alguien que no sabe lo que ustedes ya saben no lo podría entender. Tengo esto que es clave, o sea, el sampler me parece una mezcla de sintetizador, de audio, de pista de audio, tiene un poco de todo, ¿sí? Y tiene lo mejor de todos los mundos, tiene piano roll, eso sería parte de MIDI también. Pero ¿por qué es clave tener un envolvente? ¿Dónde se ve como la cuestión como imprescindible de tener envolvente? Piensen, por ejemplo, yo tengo, no sé, un sonido que hace y si yo pongo stop en una pista de audio, ¿qué ocurre? Frena de golpe. Y eso queda como muy brusco muchas veces, ¿no? Que frenar ahí en seco. En cambio el sampler tiene, al tener envolvente, tiene, ¿qué era el release? Esto es clave. Esto van a ver qué importante que es. ¿Qué era el release? ¿Se acuerdan del envolvente? Y bueno, imagínense, entonces yo tengo un sonido. Entonces, por más que lo frene de golpe, va a quedar la cantidad de tiempo que yo le ponga el release. Entonces, yo en la pista de audio no tengo release. Entonces, ya ahí tengo una gran ventaja de que es la continuidad que me va a dar un sampler respecto a una pista de audio. Otra cuestión que quizás es más importante que esta, es MIDI esto. O sea que yo puedo tocar, fíjense que esto hay que razonarlo porque es como se mezcla todo un poco acá, ¿no? O sea, este sample que ven acá, en una pista de audio es poner play y stop, como si fuera un grabador o un celular, un audio. En cambio esto yo lo controlo por MIDI, entonces tengo todas las ventajas del piano roll, donde yo puedo tener notas largas, cortas, escalas armónicas, todo. Con lo cual se van dando cuenta que el sample es un aparato muy potente, que abre muchísimo el panorama y que se complementa muy bien con lo que ustedes vieron, ¿sí? Después, por otro lado, bueno, tiene filtros, también tiene filtros, y digamos que el corazón de los samplers está en este caso acá. ¿Qué es lo que va a tener? Ahora lo vamos a ver obviamente, pero me interesaría que primero lo entiendan, ¿sí? Y que interpretemos los colores. Pongamos que esto es una frase que dice, si bien en verdad la onda es un poco más larga acá, pero pongamos que acá dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿No? Pongamos que esto es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá lo que estaría pasando es cómo andás, va de vuelta. A ver si se dan cuenta. Lo que está en gris, ¿qué significaría entonces? No suena. No está eliminado, ¿no? Eso con el start, ustedes pueden tomar una muestra y decir qué parte suena. Todo es automatizable, con la cual en cada clip hacer primas en un sampler es infinito, porque yo podría tener un momento que arranque de acá, que arranque de acá, que arranque de acá, ¿sí? La parte amarilla con fondo negro es lo que se reproduce pero no se lupea. Y la parte amarilla con fondo así medio marroncito es el loop. Lo que sí acá ya no suena. Entonces, ¿se entiende? Si esto era hola, ¿cómo andás? No sé lo que había dicho, pero bueno, esto empieza acá. ¿Cómo andás? Y cómo, acá está lo más importante, ¿no? El loop. Piense que el Ableton cuando salió, no creo que lo hayan... Ableton nace creo que en 2004, si mal no recuerdo, 2005, y el eslogan de venta era todo puede caer en un loop, ¿no? Como que ellos se vendían como el programa que enfatiza la idea de loop, pero que la potencia con un montón de herramientas, ¿no? A diferencia quizás de una loopera, que son esos aparatos hardware que a mi gusto son bastante limitados, esto es una caja experimental mucho más potente, con un montón de herramientas y que también no caen en esos lugares comunes de las looperas, que digo, hola, sí, que eso se agota enseguida, ¿no? El recurso. En cambio acá van a ver que el software tiene mucho más posibilidad de llevar esto a lugares más originales, ¿sí? Tiene también el FO, ¿ven cómo toma cosas de los sintetizadores? O sea, todo lo que ustedes saben lo van a aplicar. O sea, si yo acá cargo mi voz diciendo hola, ¿qué tal? Podría ser hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, podría tener una cosa más caricaturesca. O sea que es muy completo.
Y después, bueno, tiene alguna cosa más. Les pido que lean el apunte, que es larguito, 18 páginas. Pero bueno, acá van a tener todo esto explicado. Y también de Japa decía está el Instrument Rack, que van a ver que es maravilloso porque permite armar super instrumentos a partir de los módulos de Ableton o plugins BST, lo que ustedes tengan. Y el que voy a usar ahora se llama Simpler Voz Humana Inicial. El sampler, no hay que entenderlo, el sampler es casi igual. La única diferencia es tener que es multisampleado, pero el resto es prácticamente lo mismo. Y la verdad que es más simple, más intuitivo y ocupa menos recursos de computadora. O sea, con el Simpler es solo un audio al tiempo. Eso es relativo porque si lo usás con el Instrument Rack podés cargar. Miren, si ustedes van a Simpler, acá, y van a la librería que trae, llamativamente van a ver que hay un piano. Y como un piano, si con un solo sample no tenés un piano de 88 teclas, y sin embargo este piano suena completo. Y suena, bueno, ven acá ya tengo un ejemplo de instrumentos sampleados de librería, ¿no? Las librerías son, como decíamos, estos conjuntos. En general vienen, qué sé, a veces vienen librerías de cuerdas, de metales, de distintas familias de instrumentos. Ven, este es un piano que de hecho suena bastante bien. Vamos a escucharlo. Suena, ¿no? Digo, fíjense los graves. Es un sampleo, o sea, es multisampleado, ¿sí? Pero ¿cómo lo lograron? Bueno, justamente porque tiene un Instrument Rack. De hecho, son un montón de simplers con distintas muestras de piano formando un gran piano. Acá podrían mezclar, por ejemplo, 2 operator, un analog y un sampler, y que con una sola tecla suenen los 4 a la vez. Y experimentos de distinto tipo en distintas zonas del teclado que haya distintos instrumentos. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar como en un solo sonido, ¿sí? Entonces yo ahí tengo un sonido cargado. Cuando ustedes cargan el Simpler no tiene nada, porque como les decía, a diferencia de un sintetizador no tiene nada internamente. Un sampler cuando lo cargan está vacío, ¿ven? Y lo que me dice acá es drop sample here, ¿no? O sea, tirar un sample acá adentro, pues si no, no suena esto. No tiene osciladores propios. O sea, el sampler siempre depende del alimento externo, que en este caso son los archivos. Ustedes pueden empezar a experimentar yendo donde dice samples y pueden cargar lo que sea. De hecho, cualquier sonido, van a ver qué hay ahí y le cargan un sonido cualquiera. Pero van a ver cómo empieza a ser una caja de experimentos muy interesante. Vamos a cargar un sample de un piano, ¿sí? Lo agarro, lo suelto, ¿ven? Y ahí está. Lo que tengo ahí es un sample, una muestra de alguien tocando el piano y alguien que lo grabó, ¿sí? Entienda que siempre que hay un sample implica esa acción de que algo o alguien emitió el sonido, digo, puede ser una puerta, no tiene que ser un humano, un animal, y alguien lo grabó con un celular, con un grabador digital, lo que sea. Y eso yo lo tengo ahora capturado acá. Como decía, depende del sonido, puede ser algo que no tenga nadie en el mundo, ¿no? Decía, el sonido del perrito de cada uno de ustedes no lo tiene nadie. El sonido de, no sé, de algo que hay en sus casas, no sé, quizás algún aparato que ustedes tienen, dadas las condiciones de la habitación, no va a sonar igual a nadie. Entonces, el sampler también tiene esa cuestión de ultra originalidad. Viste, antes era lo de la copia, pero también el sampler te permite ser hiper original, porque yo acá puedo tener un sonido que no existe, no existe en ningún otro lugar que en mi casa. Entonces, bueno, ahí tengo un sonido. Tengo todo como para trabajar lo que ya conocemos. Vamos a ver primero la parte como más conocida para después meternos en los nuevos terrenos. Vamos a trabajar con filtro, LFO, todo esto que ya creo que lo conocen, así que voy a empezar a meter mano. Como les decía, el sampler es MIDI, por lo tanto yo tengo piano roll. Si es MIDI tiene piano roll. Y yo acá podré escribir ahora como un piano tradicional, pero después van a ver cómo empiezo a jugar con esa idea. De hecho, bueno, ya se van dando cuenta, si yo me alejo de la nota en la cual se grabó originalmente, ¿cómo se llama la nota en la cual se graba originalmente un instrumento? C3. Bueno, esa sería la altura. En general se usa C3 como, pero técnicamente se llama tecla raíz o root key, ¿no? La root key es en la altura original que coincide con la grabación, o sea, en lo natural de esta grabación, donde no va a sonar ni más agudo ni más grave. Eso se llama tecla raíz o root. ¿Y qué va a pasar si yo me empiezo a alejar y me voy muy agudo, muy grave respecto a esta altura? Va a empezar a sonar rarísimo, se deforma, claro. Que a mucha gente le gusta porque empieza a sonar como un piano artificial, ¿no? Ya no suena como un piano normal, ¿no? Vamos a ver. Voy a escribir
un motivo musical con ese piano. ¿Ven ahí arriba? Ven que eso ya no suena a piano, ¿no? Ven que ya no suena a piano, ven que suena algo más raro, ¿no? Y se mueve muy al grave. Ven que se escucha como un grumido ahí. Bueno, vamos a empezar con los elementos tradicionales, ¿sí? LFO, filtro, ahí no van a tener problemas. Entonces yo dejo esto sonando. Obviamente efectos, todo eso como siempre, ¿no? Pero ves que ya no suena piano, ¿no? Ya es otra cosa esto. LFO, ¿sí? Vamos a ir con el LFO. Voy acá. Bueno, acá apretando Controls, que es la única ventana extra que van a tener, tenemos el filtro, el LFO y el envolvente. No hay mucho más. Después este envolvente tiene algunas funciones extras y acá está el LFO, ¿sí? Forma de onda. ¿A qué parámetro lo aplico? Volumen, pitch, filtro o paneo. Todo se puede combinar y hasta ahora esto es tradicional, ¿sí? Vamos a jugar un poquito con el LFO. Lo voy a aplicar al filtro. Entonces voy acá al filtro. ¿Ven? Ya no suena. Vamos a jugar un poquito con el envolvente, ¿sí? Y ahí también se pone interesante. Vamos a... Voy a jugar con el envolvente y ahí ya también empiezo a deformar a la idea de piano. Fíjense esto, ¿sí? Voy a empezar a jugar con estos parámetros. Ya no es más un piano, ¿están de acuerdo? Ya es, no sé qué, pero ya no es más un piano. Miren ahí, ¿eh? Esto es genial, ¿no? O sea, estoy deformando el envolvente original del piano, ¿no? O también podría hacer esto, miren, le pongo sustain. ¿Es un piano esto? Ya, ¿o es un piano deforme, sí? Bueno, ven, esto es buenísimo. Entonces, como decía, me estoy alejando del uso de librería, porque ustedes podrían cargar con la librería, pero tiene más que ver con el diseño sonoro. La idea es que justamente empiecen a jugarle y bueno, deformar la envolvente natural que tiene un instrumento. Ya el piano, cambiando el ataque, no es más un piano, porque es contradictorio. Si el piano es un instrumento de percusión, yo no puedo hacer que suene sí o sí tiene que golpear el martillo en la cuerda. Entonces, ya con esto estoy como desafiando la naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen todo un mundo de experimentación que es cargar sonidos normales, tradicionales y con el LFO, el filtro, las envolventes, deformarlos, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter como en el corazón del sampler, que son lo que sería el start, loop y length, ¿sí? Vamos con esa frase. Esta es la varias cosas que está bueno que empecemos a entender. Fíjense que llega ahí y vuelve a empezar. Esta es la voz y no, esto no está censurado en la parte. Igual esa no es la voz de Fabián Kessler. Esta es la voz. Sí. ¿Sos vos? No puede ser que seas vos. Pues está diciendo que es la voz de Fabián. Pero parece otra persona. ¿No le crees? No es lo mismo escucharlo en un parlante que pero es increíble lo que cambia tu voz. Pero en un que micrófono. acá tenés unos graves que mi caja torácica no tiene estos graves. Acá tenés un monitor de... Pero yo lo escucho al revés, siento que ahí está en... Y obviamente... Está más agudo. Pero entonces, ¿por qué no termina? Bueno, está un poco procesado. Esto ya es una cuestión técnica que si entendieron lo que dije antes, ¿por qué no termina? Recuerden que esto depende de un piano roll, ¿sí? Ya no es una pista de audio, es una pista MIDI. Hola, esta es la voz. Y si es MIDI depende de... Es la voz de un puberto. ¡Soy yo! No te creo. Esta es la voz del profesor. Te lo hago en vivo. Ay, Bueno, pero nadie me contesta. ¿Por qué no llega al final? Porque el tiempo del sample que vos tenés es más chico que lo que dura la pista. Hola, esta es la voz del Piano roll. Ahí está, mira. No puede ser que sea él.
Bueno, ves que No tenía tan malo sentido. sí, está bien. Pero bueno, está bien intencional. ¿Ven? O sea, esto es piano roll. Fíjense que el sampler es MIDI. Entonces, yo en cada nota tengo mi propia voz. Ahora miren. Hola, hola, hola. ¿Y cuál es el default? ¿El Do 3? El Do 3. Y ahí cuando doy play. Hola, esta es la voz del Fíjese, profesor miren Fabián. A ver, no sé. ¿Ven lo que pasó? Pero, profe, Es una voz normal. pero esa es la nota original del audio. Hacelo en vivo, a ver. Sí, pero no Al final aparece. de la clase. Dale. Pero tiene que estar callados todos. Que no voy a vivir tranquila. Toda la clase callados y ahí lo prometo que al final, pero tienen que prestar atención. Dale. ¿Por qué? Claro, ven que como es MIDI, es que quería que entiendan esto, que no es audio, es MIDI, tiene un montón de todas las ventajas del mundo MIDI. Que yo en esa nota la puedo transponer y el sampler transpone con el desfasamiento de altura del sistema de escalas, que es raíz doceava de 2. O sea, de nota a nota sube la misma proporción que es un piano o cualquier instrumento tónico. Entonces habrán notado que si yo tengo una altura acá, puedo armar una escala. Más allá de la nota que yo esté cantando, no importa si es Do-3. Y eso también es importante. Do-3 es la nota donde suena la altura original. Después yo puedo haber cantado acá Do, Re, Mi, no importa. Pero cuando yo toco Do-3 en un sampler, es el original. ¿Ven que si yo toco más agudo va a sonar más agudo y más rápido, y si toco más grave va a sonar más largo también, ¿no? Porque esto es como una cinta. Si bien tiene la opción de warping, que es que no cambie la duración, por default, fíjense, si yo toco muy grave, se hace más larga la frase como si fuera una cinta pasada más lenta, ¿no? Ah, pero perdón, porque no está... Ahí de hecho está en coro. Hola, esta es la voz. ¿Ven que este va más lento? Profesor Fabián. Hola, quedó gracioso, esta es la voz del profesor. Profe, ¿a qué? O sea, no sé cómo preguntarlo, pero ¿a qué escala se... ¿En qué escala está? O sea, si uno toca más alto, obviamente suena más rápido y más agudo. Pero te respeta lo que sería el desfasamiento de nota que vos tenés en un instrumento acústico, ¿no? O sea, que es raíz doceava de 2. Ah, raíz doceava de 2. O sea, que la diferencia entre un pitch y el siguiente acá es igual que en un instrumento, con lo cual podés hacer escalas normales. Eso es buenísimo. Y entonces para warpear. ¿Ves que genial, no? Con cualquier sample. Lo tenía, ¿viste? Con un sample. Ven que lo que sale acá ya es algo totalmente nuevo, porque nadie sabe lo que está ahí. ¿De dónde salió la fuente? En un momento, seguramente conocen a Chemical Brothers. Ellos como usan el sampler. Sí, ellos como alguna vez, no sé si al final lo hicieron en serio o no, pero decían que le iban a pagar no sé cuánta plata a quien descubriera de dónde salían sus samplers. Porque ellos tomaban samplers de películas, de discos, ¿no? Hay algunos discos muy clásicos, ampliados de Stevie Wonder, no sé, de jazz. Pero bueno, el tema es que después los procesaban tanto que ya uno no se da cuenta, ¿no? Pero ahí cortaste el sample, porque no dice todo. No, bien. A ver, tratemos de entender lo que pasa acá. Claro, no, o sea, a lo que me refiero es que cortaste el sample y lo redistribuiste o cortaste una parte y la repetiste. Es el mismo sample. Es el mismo. Claro, pero la duración no llega a decir todo porque la duración es menos. Claro, pues es un piano roll. O sea, yo podría poner notas muy cortitas y solo va a sonar. Y solamente suena como el inicio de el primer fonema, ¿entienden? Si yo le pongo una duración muy corta, a ver, ahí quedó hola, ¿vale? Pero no dice hola. No dice hola. Uno después lo pongo más largo. Claro que ya ¿No es genial lo que pueden hacer con esto? Fíjense con algo tan simple.
Que lo cante. Este EP va a ser divertido, van a salir cosas muy... Porque acá la idea también va a ser que graben en sus casas, ¿sí? Ay, qué divertido. Bueno, vamos a jugar un poquito con todo el... vamos, o sea, el piano roll, como ven, ya ahora cambia el sentido. Otra vez. Podemos ampliar la carga del celular. El piano roll ahora cambia el sentido totalmente, porque lo que antes era una nota más larga o más corta, ahora es como descubrir un sample. Fíjense, si yo hago... Seguimos con... ¿Qué éxito que tuvo ese sampleo? Fíjense, yo incluso con la misma altura, ¿no? Profe, ¿y cómo haces para querer samplear, o sea, para querer usar no el Lola, sino el Fabián Kessler? Ahora viene eso. Pero miren esto. Digo, esto es un potencial Profesor. amplísimo lo que se puede hacer con... O sea, ahí, ¿qué va a pasar? A ver si... Me encanta el beat. Bueno, vamos a hablar de lo que decían ustedes. No, yo ahora no quiero que empiece como está grabado originalmente, sino quiero que empiece por más adelante, lupear otras partes. Claro, que no sea solo el comienzo. Bueno, este es lo más importante, ¿sí? A ver cómo venimos. Bueno, nos quedan 15... ¿Está grabando todavía o ya? Sí, sigue grabando, sí. Aguanta. Aguanta, sí. Aguanta, chito. Acá está, digamos, lo más importante, ¿sí? Yo creo que me sentiría conforme si hoy entienden bien estos tres parámetros. Start, loop, length. Start va a ser el inicio del sample, no del loop, ¿no? Ah, ok. O sea, porque no es lo mismo donde empieza el sample que donde empieza el loop. Digo, quiero que yo pueda empezar de acá, pero que loopee acá. Loop va a definir el límite izquierdo y length va a definir, a partir de ese límite, la duración. Vamos a jugar un poquito con todo eso. Bueno, start, ¿sí? ¿Ven lo que pasa? Start es clarito, ¿no? Lo que hace... Start significa el punto de inicio. El punto de inicio, exactamente. Vamos, por ejemplo, yo podría dejar esto solo y que el sample, ahora cuando pongo play, solamente va a sonar ahí. Y vamos con el tema del loop. Fíjense lo que pasa con loop y length, ¿sí? Vamos a modificar. Ahí estoy moviendo ¿ven? El límite izquierdo, ¿se nota? Pero eso no es la duración del sample, es la duración del loop. Claro, lo que se va a repetir. Claro, fíjense lo que va a pasar ahí. A ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién me canta lo que va a sonar acá? Hola, mi nombre es por No, Va a decir 2. 2. Claro, va a sonar eso, muy bien. Muy bien, Frankie. ¿Ves cómo lo van agarrando, sí? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, Está bien. 3, 2, Bueno, y ahora voy con length. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, no. Es que es medio raro. Esto la verdad que es medio criticable, no sé qué quisieron hacer con esto, porque en verdad cuando mueven el length también lo mueve de posición, entonces finalmente hay que volver a tocar quizás el punto de loop, pero bueno. Ah, bueno, No sé por qué tiene... hicieron eso. Tiene sus fallas, Eso es un aspecto que Al final no critica. son tan capos. No, pero no depende, eso es de Ableton. No, ya sé, por eso digo. Pero no sé por qué tomaron esa decisión. La vas a ir. Ven, fíjese, hay que acostumbrarse, igual yo lo pongo en el apunte, que eso una vez que se acostumbran, ven, o sea, lo del límite izquierdo es fácil. Es algo con lo que aprendes a convivir. Pero sí, pero ven que el length, fíjese lo que hace, cambia la longitud y la posición. Ven que es raro esto, ¿no? Pero Claro. Y bueno, es muy lindo. ¿Sabes? Yo creo que entiendo por qué lo hicieron, porque para si ustedes hacen esto en vivo, con una perillita MIDI, es buenísimo el trabajo que se logra auditivamente, cómo va cambiando el loop en tiempo real. Como que lo voy afinando y finalmente con el que dice loop lo llevo el límite a donde a mí me interesa, ¿no? En general hay que manipular esos dos. Vamos a ver qué pasa a medida que achico el tamaño del loop, que eso le decía que es un aspecto de los más interesantes del sampler, porque ya ahí sí va a aparecer un sintetizador. Porque como le decía, si la onda se hace tan chiquitita, la onda del loop, ya pasa a ser una oscilación de tipo sintetizador, con un patrón de onda también único e irrepetible. Lo bueno es que tenemos un zoom tan grande como querramos, y ven que ahí ya se ve el ciclo. Wow. Entonces eso ya sería como un sintetizador. Vamos a probar un poquito de eso. Para lo cual voy a manejarme ahora con el parámetro loop, que delimita el límite, o sea, el límite izquierdo, ¿no? Desplaza el límite izquierdo. Ahí. Bueno, vamos a probar entonces. Todo lo hace en tiempo real además, ¿sí? Todo esto además se puede automatizar, con lo cual es genial este aparato, ¿sí? Ahí va. Y piensen que este es el más chiquito, se llama Simpler. Después, si quieren seguir, está el Sampler, que es un poco más complejo, pero con este se puede hacer de todo. Entonces, yo le doy al play,
Probando el micro. Voy a empezar a achicar eso, ¿sí? Hasta ahí sigue siendo vocal, ¿no? Pero vamos a achicarlo todavía más, ¿sí? Ves que ya estoy entrando en zona de granular. Se va llegando tanto que va a ser. O sea, el Sani se va a dividir. No vamos a poder darnos cuenta. No puedo usarlo. Más. Ves que moviendo esto es genial porque me voy como yendo de lugares. ¿Sí? Y bueno, ya entro ahí a zona. Parece el FM. Es como el FM, ¿no? Eso es un oscilador, ¿ven? O sea, ya eso es un oscilador. ¿Ven? Ya estoy ya está chiquitito. Acá dice, ¿no? Cuánto ocupa. Ven que ahora es muy importante la convivencia entre piano roll y sampler, porque tengo que estar atento a todo. ¿Ven? Por ejemplo, yo sé que esto va a loopear, ven acá dice loop, sé que va a atacar y que no va a reatacar, porque le puse el loop adentro, con lo cual se va a quedar atrapado en el loop que tiene el sampler. Ven que son muchas cosas ahora que hay que tener en cuenta. Ahí está. Y le voy a dar play y vamos a ir jugándolo un poquito. ¿Sí? Le voy a dar play. Ven que se quedó ahí, ¿no? Voy de vuelta, entonces. Van a ver que empieza a sonar esta parte y después se queda atrapado ahí adentro. Ahora empieza de ahí, ¿no? Ahora voy a mover el start, ¿sí? Para que vean otra posición. ¿Ven cómo es como poner una lupa en otra zona? ¿Ven? Entonces ahora va a cambiar. Le doy play. Y lo lindo es que todo esto lo pueden hacer en tiempo real, ¿sí? Además se puede automatizar, esto lo pueden asignar después a un controlador MIDI. Entonces ven, yo le doy play y voy moviendo el start, por ejemplo. Bueno, sí, entonces ahí pueden hacer un montón de cosas. Ahora está haciendo ese tato, porque tiene un LFO, ¿sí? Si yo le saco el LFO, va a quedar puro. ¿Ves cómo va cambiando, no? Y voy a cambiar el loop. Ven, ahí ya es una onda, ¿no? Ahí tengo ese ciclito ahí chiquitito. Bueno, ahí se van haciendo. Y bueno, ¿sí? Bueno, yo decía, jueguen mucho con esto, prueben esto, pues lo que les va a dar como la expertise, ¿no? Este juego, que igualmente con cada sample es distinto, ¿no? Porque cada sample es un mundo y depende del material de audio que le carguen los resultados también, ¿no? Pero por lo menos ya van a tener la práctica. Después lo que pueden hacer es que, bueno, si se forma una melodía con un ritmo y una armonía,
con un poco de oído ponen sacan la escala, sacan el compás, el tempo, y bueno, pueden hacer toda una canción en base a quizás un loop que no tiene nadie. Yo les voy adelantando qué estilo es, pero ahora no es lo más importante eso, ¿sí? IDM es algo así como una música electrónica con beat, con pulso, pero muy friki, muy rara, ¿sí? Como que no es la típica música house de fiesta, sino que es una música más compleja, y el nombre es un poco una ironía, ¿no? Como Intelligent Dance Music, y en general usa así sonidos de hay mucho diseño sonoro, en general la gente que hace IDM es gente que sabe bastante de sonido, ¿no? Porque en general se busca como cierta originalidad con los timbres, y no es una música de boliche, por eso decía que el nombre es medio irónico. Yo les pasé a algunos intérpretes, ¿no? FX Twin, Boards of Canada, Alba Noto, bueno, no son obviamente, como verán, muy conocidos, ¿sí? El sampler es una herramienta clave para este estilo, que a veces roza con el techno, pero el techno en general es un poco más convencional, por lo menos el ritmo, tienen los bombos más de pista, y donde quizás hay más juego es en los ostinatos, en los bajos, pero no llega a ser tan experimental como el IDM, ¿sí? Sí tiene esa característica mecánica, repetición, pero bueno, después la clase que viene vamos a hacer una clase de estilo, yo ya les subí un apunte, y ahí van a ver bien las diferencias entre un estilo y otro, pero esto es simplemente para anticipar. Fíjense que yo acá toqué un semitono, ¿no? Baja de do a si, y también es un sample, ¿ven? Es el sample ese que les mostré antes, que ya lo dejé acá atrapado y toco un semitono, ¿sí? Y bueno, a eso yo le agregué un bajo y una batería. Como esa es muy experimental, este es jugando de este tipo, con este uso del sampler y la electrónica, en general uno logra cosas como bastante creativas y poco escuchadas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito y después lo analizamos. Por eso digo que no llega a ser techno, que el techno como no va tan experimental, además tiene muchos cambios de ritmo. Es como que a este estilo no le interesa que la gente baile, ¿sí? Es un estilo para escuchar y tiene muchos cortes, ¿no? De hecho, cambió de rítmica al bajo, o sea, es más experimental que el techno, ¿sí? El techno es un poco más repetitivo. Y vieron que está hecho todo con ese sample de las cítaras, ¿no? Es increíble, sí, porque cambiando un poquito el piano roll, más larga la nota, más corta, más aguda, ¿no? Cambia muchísimo.
Y después busqué un bajo que más o menos entre en la escala, pero que tampoco es tan relevante, porque como decía, esta música juega mucho también con poliarmonía, ¿sí? Con cosas más raras, con polirritmia. Entonces, si bien está más o menos en escala, no es lo más relevante acá, no tiene que cumplir con nada, ¿no? Ahí hay unidad de tónica, sí, ahí como que descansa, ¿no? De hecho, acá va grado 4, 6, el bajo, ¿no? Digo, y acá va tónica, ¿no? Bueno, y ahí medio que modula. Bueno, es muy juego, ¿no? Como ven, es muy experimental. Digo, es uno de los estilos posibles que yo les daba para el ejercicio y que también cuando veamos sampling, el ejercicio 3, ya obviamente también, si les gusta, pueden... Lo bueno de este estilo es que es muy libre, ¿sí? Que pueden jugar como por muchos lugares. No tiene límites claros, de hecho, este estilo, ¿no? El IDM. Bueno, ese es el mismo sitar. Fíjense qué interesante como el mismo sample, que eso también es importante el sampler. Como cuando tocan más grave también suena más lento, entonces es como que hace un ralentado. Y acá es como una polifonía, ¿no? Fíjense que hay muchas notas, es todo el mismo instrumento. Entonces entre todas forman algo raro, ¿sí? Realmente. Y es el mismo sitar de antes, ¿sí? Cambiando un poco algunas cuestiones estéticas, pero... Y bueno, le agregué también un bajo, ¿sí? Ven, tiene un bajo de analog, ¿eh? Y la batería es un poco más tradicional esta, ¿sí? Pero tiene un reverb, ¿sí? Tiene un reverb, eso también el techno usa mucho el efecto de reverb, porque era comunidad de fábricas, ¿no? Que está muy asociado a eso, a lo industrial, a lo techno, ¿sí? Bueno, escuchemos un poquito de estos experimentos, ¿sí? Entonces acá está el sampler, pero ahora toca muchas notas, entonces lo que van a ver acá es medio raro el dibujito, pero son experimentos, ¿sí? Acá automaticé el filtro, ven como también tomo cosas de lo que ya aprendieron, el filtro de analógico, ven, frequency, o sea, los samplers tienen como ese elemento de los sintetizadores y pueden automatizar el filtro, tiene envolvente, todo lo que ya conocen, y con eso van generando variaciones, ¿no? Como en este caso que el filtro se cierra, ¿sí? Como ven ahí. Bueno, ahí medio que le dicen cambio de estilo, ¿sí? De techno pasó a esto más electro, que ahora son esos ritmos en general lentos, que cuando es un poco más rápido hoy en día lo llaman indie dance, que de hecho hice 2 ejemplos, pero en esta velocidad es electro, ¿no? Que también es un experimento que es lindo, que cambiar de estilo en el medio de los temas, ahora también se hace bastante eso, como que una misma canción puede tener 2 o 3 estilos, ¿no? Entonces veníamos con esto. Y ven qué lindas las variaciones, ven como ya cambia todo lo que conocemos quizás, porque una variación con un sampler es a veces quizás mover una notita de un piano roll, o sacar o poner, pero el resultado no es lineal, porque lo que toca la nota esta no es una nota de piano, o sea, toca un sample, entonces hay que probar mucho, ¿sí? La verdad que hay mucho de prueba y error en esto, hasta que a uno le gusta lo que queda, pero bueno, uno se lleva mucha sorpresa, ¿no? Porque quizás alargo un poco una nota, la corto, la pongo más arriba y el resultado cambia de manera dramática, ¿sí? Así que bueno, y hay que jugar mucho con lo grave y lo agudo, porque también cambia mucho, ¿sí? Yo le puse fall, pero ven que hay una nota grave de pedal, esta, pero acá hay unas notas agudas, ¿sí? Entonces ya eso me da una... Si lo largaba esto, esa cambia.
Bueno, y ahí quedó ya una melodía más pegadiza y bueno, entonces le metí un poco más de swing, ¿no? Bueno, están automatizados, ¿no? Los puntos de start y de loop, ¿sí? Ahí se ve cómo se mueven. De hecho, vamos a poner que lo vean. ¿Ven? Por ejemplo, este es el loop length, ¿sí? La longitud del loop, y acá está el inicio del loop, en este caso no, y el filtro, ¿sí? Bueno, cada uno tiene distintas automatizaciones, y bueno, se van creando... ¿Sí? Bueno, entonces, como es muy sencillo hasta ahora, son ejemplos que también, ¿ves? Que son raras. Digo, esto no es una melodía común, lo que está escrito acá es mucho prueba y error, ¿sí? Y también, bueno, ya tener un poco de práctica. Cuando más práctica tienen, más van a poder predecir el resultado, ¿no? Y recorrer un poco el sampleo, ¿no? Como decía una vez que, ven, por ejemplo, vamos a poner fold. Entonces ahí yo voy viendo más o menos, ¿ven? Cómo suena en cada registro. Pueden empezar con cosas más pop, digo, si yo repito un ritmo, ¿no? Por más que sea un sonido raro, esto va a sonar bailable, ¿sí? Si yo hago esto, por ejemplo, pongamos ahí, ya hacer esto con una batería, va a ser un ostinato bailable por la gente, ¿sí? Digo, si hacen... Por eso, es muy importante que manejen ahora los conceptos de música tradicionales, ¿no? Si yo hago algo regular, aunque el sonido sea medio raro, va a ser un poco más, digamos, digerible. ¿Y qué pasa si empiezo a hacer polifonías? Porque esto no es un acorde, ¿no? ¿Qué pasa si yo superpongo varias notas de este tipo de sonido? Y bueno, obviamente hay que probar, ¿sí? Pero no va a sonar un re menor si yo hago esto. ¿Ven? Y hay que probar, realmente lo que salga de eso, hay que probar, ¿sí? Hay que quedar... O lo mismo si empiezo a hacer tipo arpegios, ¿no? Bueno, es genial, ¿no? Es genial porque es como una caja de sorpresas esto, ¿sí? Imagínense acá con como es un ladrido de perro, ¿no? Con cualquier sonido que ustedes carguen y empiezan a jugarlo, ¿eh? Y bueno, ahí se van formando cosas. Bueno, veamos algunos más, ¿sí? Estos, como ven, son ejemplos bastante simples, que digo, con lo que ustedes saben ya tranquilamente los podrían hacer, digo, este tipo de... Que yo les recomiendo mucho, ¿no? Que después de que pase el ejercicio 2 se metan un poco en esto. O bueno, si tienen tiempo, yo les dije que la materia iba a ser como con mucho material, ¿sí? Y que ustedes tienen que colaborar, ¿sí? Bueno, vemos algunos más, ¿sí? Acá tengo... ven acá también, ¿no? Acá tomé un sample que es un piano, de hecho, ¿sí? Esto es una melodía de piano, y yo me agarré una sola nota, y hice un loop chiquitito, ahí adentro. Ven, acá se ve, ven que ya van entendiendo. El sample empieza y lo atrapa al toque, pero es muy chiquitito el loop. Y armé con el piano roll también una pequeña melodía, ¿ven? Una aguda, una baja, un semitono y un pedal, ¿sí? Entonces ese recurso en general a mí me ha resultado tener una nota de pedal y dos, como un pequeño ostinato, y después sobre eso le busco un bajo y una batería, ¿eh? O no, qué sé yo, cada cual lo va a hacer como quiera. Pero bueno, ¿ven? Con muy poquito ya tengo una idea y a partir de ahí es como que empiezo a crear todo lo demás, ¿eh? A ver, vamos a ver. Bueno, ven acá, por ejemplo, es un recurso, ¿no? El bajo, que está tocando agudo, le encontré las mismas alturas que el sampler y le hago como una duplicación, ¿sí? Y bueno, entonces por eso, cuanto más música sepan, más aprovechan lo electrónico, ¿sí? Digo, más música tradicional, ¿no?
Entonces, bueno, lo dejo ahora, lo dejo un poquito más. Con algo sí, más minimalista, un sample y construir una pequeña canción de tema y variación, ¿no? Como más primas seriales, o sea, una prima, otra prima, variantes sobre ese motivo, ¿no? Que ya de hecho va a ser un motivo raro, entonces ya suena interesante porque ya es un ostinato raro, ¿sí? Porque viene de una manipulación de un sample. Bueno, ven, acá es una sílaba, ¿ven? Que dice de, y yo lo transpuse un poquito, lo, lo moví un poquito de armonía, ¿ven? Un semitono, ¿eh? Para que suene medio arabesco, pero bueno, son todo después cuestiones personales. Y bueno, ahí, a partir de ahí, como decía, lo mantengo y lo voy variando, ¿sí? Veamos. Más electro, ¿sí? Pero bueno, Sí, estos son lo que decía, pero ¿no? tiene, Cuando tengo... es como que le da una espacialidad muy Sí, interesante sí, sí. al Además suena sonido. como irónico, ¿no? Que yo les decía que cuando a veces tengo 15 minutos libres, me pongo a hacer estas cosas. Y bueno, como ahora estamos viendo esto, digo, bueno, voy a hacer todo ejemplos con el Simpler. Y uno de estos me lleva 10 minutos, como mucho, ¿sí? Eso es lo lindo de Ableton, que es un programa muy inspirador. En este caso le reforcé el grave y el agudo, porque como uso una nota grave, y el agudo acá es para que se entienda más lo que dice, el de que tenga más brillo. No hay nada, un delay, siempre en general el delay le da un poquito de espacialidad, y bueno, después el estilo es clásicamente electro, ¿no? Con el tum, ta, el hi-hat a semicorchea, porque tiene esa mezcla de lento y rápido, ¿no? Como que la semicorchea le da agilidad, pero a la vez como no es muy rápido, tiene esa cosa irónica. En un momento hay como una cosa medio disco, ¿no? Le hice una octava, porque quedaba divertido realmente acá hacerle el... Pero ya no suena igual, o sea, ven que no suena como algo obvio, ¿no? Porque es como, ya los sonidos son raros, entonces, aunque sea un estilo más comercial, suena como particular, ¿sí? Claro, ya es algo Eso es lo que nuevo. ocurre también cuando usan el... Totalmente, sí, por eso el sampler es muy para esas cosas, ¿no? Bueno, después las transposiciones, que también es otro elemento característico del sampler, ¿no? Mover la nota para arriba y para abajo, con lo cual empiezo ya a deformar la naturaleza de lo que era el original, ¿no? Hola, esta es la voz de... Hola, esta es la voz Y una armonía. Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Vieron qué lindo cómo se desfasan, porque como el sampler cambia la velocidad, cuando una nota es más aguda también es más rápida, salvo que usen warping, pero bueno, eso todavía no lo vimos. Pero ven que eso puede ser interesante, el desfasaje que se genera cuando una nota es más aguda que otra y están sonando armónicamente, como en este caso, ¿no? Hola, esta es la... Hola, esta es la voz de... Hola, esta es la voz del... Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Hola. ¿Vieron? Bueno, acá hay otros casos, ¿sí? Una escalera y una nota grave, ¿sí? Como para que vean distintos casos posibles. Hola. Hola, hola.
Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Y ahí ya, bueno, un Hola. poquito. Hola. Hola. Bueno, ven que, qué sé yo, con el piano roll es muy importante, como le decía, ¿no? Pues ya no es un piano roll de un instrumento tónico tradicional, ya es un sampler. Entonces acá pueden pasar muchas cosas. Por eso hay que dominar el ritmo, hay que dominar, por lo menos saber que cuando toco notas más agudas, el sample va a sonar más agudo, pero también más rápido. Y bueno, ven, con una voz común y corriente ya empiezan a generar este tipo bueno, ritmos, ¿no? Estas cosas ya más de tecno, quizás, estos recursos, ¿no? Eso es muy el estilo tecno, hace mucho estas cosas con los samples. eh, y bueno, este tipo de... En el disco de Kraftwerk que les pasé, hay algunas cosas de estas que hace tam, tum, chak, que empiezan a jugar también con las sílabas. ¿Sí? No sé si lo pudieron escuchar, son recursos típicos de los samplers, ¿no? Estos de como armar ritmos repetitivos, y bueno, eso también lo hace más comercial en cierto modo, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta acá todo lo que hice? ¿Lo van siguiendo? ¿Alguna duda, pregunta? No, está muy bueno. Se entiende. Está bueno, vieron qué lindo que es, ¿no? Es muy creativa esta herramienta, incluso para jugar, ¿sí? Si tienen, no sé, sobrinos, hijos o hermanos chiquitos, es muy divertido porque ustedes lo pueden grabar y se escucha a sí mismo, como vieron acá, era mi propia voz, ya queda hasta gracioso, ¿no? Porque sonaba como rara, aguda, haciendo ese corito, hoy, 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 total, ¿no? Como una ardillita, porque ya más agudo. Y lo mismo cuando lo toco más grave, ¿no? Parece un monstruo, ¿eh? Entonces está muy bueno también como actividad así lúdica o pedagógica también, ¿no? Bueno, acá después, bueno, hay un fade para que cuando tienen un corte en el loop que se escucha un ruido, lo pueden suavizar un poquito con el crossfade, hace un crossfade entre el inicio y el final del loop. Eh, Así que bueno, es una herramienta que pueden utilizar. Después, bueno, tenemos un envolvente común y corriente, o sea que hasta ahora todo lo que escucharon tenía envolvente con sustain, pero todo lo que vimos de envolvente también lo pueden aplicar a esto, con lo cual se van sumando recursos, ¿no? Que también la pueden automatizar, ¿no? Bueno, por eso digo, son más y más opciones. Bueno, acá la envolvente está explicada, pero ya la conocen, attack, sustain, release, todo eso. Y bueno, después tenemos también herramientas de sintetizador analógico como el filtro. Tenemos envolventes de pitch. Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Todos los filtros que conocen, ¿sí? Probando el micrófono. Esta es la voz del profesor Tenemos un Fabián envolvente de filtro, Kessler. con lo cual podría ser que el filtro tenga un comportamiento predeterminado también, igual que con el analog, ¿sí? Acá tengo la mount, ¿sí? De cuánto el envolvente va a afectar al filtro. Y bueno, ¿sí? En base a eso, ya también el sonido lo van complejizando, ¿no? Hola, esta es la voz del profesor Fabián ¿Ven? Ahora es Kessler. un high pass, ¿sí? Probando el micrófono. 1, 2, 3. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Un micrófono. Después tenemos el LFO, lo mismo también que en el otro, y es bastante sencillo porque tienen todos los destinos acá, al pitch, al filtro, al volumen, al paneo, bueno, sí, cosas también que le van a dar más variedad al sonido. Hola, por ejemplo, esta es lo pongo la al voz filtro. del profesor Fabián Kessler. Probando un micrófono. La velocidad. 1, 2, 3. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Bueno, sí, siempre va a depender de cómo esté el filtro. Siempre que usan el LFO, conviene que el filtro esté medio cerradito para que se note más cuando lo levanta, ¿no? La onda del LFO, todo igual que el. ¿Sí? Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. El micrófono. 1, 2,
Y el de pitch es un poco más divertido porque, bueno, cambia la afinación y como es la voz, ¿no? Lo pongo al pitch ahora, ¿sí? Entonces ahora va a ser una especie de vibrato, con mi voz. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Vamos a poner ahí la... Probando el micrófono. 1, 2, 3. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Probando el micrófono. 1, 2, 3. Hola, esta es la voz del profesor Fabián Kessler. Probando el micrófono. 1, 2, 3. Hola. Esto es la voz. Bueno, ven que se pueden hacer cosas medio graciosas, ¿sí? Y al volumen, pues ser un trémolo, ¿no? O sea, lo mismo que vimos, vibrato, filtrato, trémolo, ¿sí? Y también autopan tendría, ¿no? Que ahora como está mono no lo escucharían, pero bueno, es el paneo, el volumen, todo lo tradicional, ¿sí? O sea que como ven, un sampler es una herramienta muy completa. Y acá tenemos un envolvente de pitch y un envolvente de volumen, ¿sí? Acá tenemos, en el último escenario, acá dice amplitud, o sea, la envolvente, que de hecho es la misma que está acá, pero un poco más se ve con el dibujito. Y también si ponen pitch, es un envolvente para la afinación, con lo cual también acá podrían hacer es un poco más simple la envolvente de pitch, pero bueno, también si no se automatizan, a veces mejor automatizar el transpose y ahí ya la envolvente es infinitos puntos, ¿no? Porque ustedes con la automatización no dependen de 3 puntitos solo, pero bueno, son posibilidades, ¿no? Hola, esta es la voz del profesor Fabián. Claro, pues el sustain está en menos 55, ¿ven? Entonces ahí... Probando el... Esto sería un envolvente de pitch, ¿sí? Por eso está haciendo esas cosas raras. Probando el micrófono. 1, 2, 3. Vamos una vez más. Hola, esta es la voz del profesor Fabián ¿Se entiende el Kessler. criterio? O sea, hay que pensar ahora en la afinación en vez de volumen. Entonces ahora tengo 20 segundos que va a tardar en alcanzar el máximo valor, ese es el concepto de ataque, y en este caso el máximo valor son 27 semitonos. ¿Ven que dice acá? Decaimiento hasta el sustain. En 5 segundos cae a menos, ven, a valores negativos, o sea, se va al grave. Bueno, qué sé yo, son criterios, también es bueno para efectos especiales, todo esto, ¿no? Y bueno, esta sería como la parte así más de sintetizador que tiene.